El fútbol, además de ser un deporte, es mi vida. Hola, soy Santiago. Y para que esto sea lo primero que escuches de mí, muy seguramente debes estar pensando dos cosas. La primera es que soy muy exagerado y la segunda, que soy muy básico también. Yo sé que es una hipérbole enorme, pero es lo que hago. Sí, para mi vida es lo que me hace sentir vivo. Y este deporte, el fútbol, fue lo primero que me hizo sentir vivo durante toda mi vida. Crecí viéndolo, aprendí a amarlo y definitivamente se convirtió en mi primer amor. Martes, miércoles, sábados y domingos eran y son los días de culto para mí, donde si dispongo de tiempo libre se lo dedico completamente lleno a ver fútbol. Desde que tengo recuerdos cuando lo vi por primera vez, a los 4 o 5 años, hasta la actualidad, el fútbol había sido muy normal. Todo siempre era lo mismo y no sufría grandes cambios, pequeños ajustes en el reglamento y desarrollo del juego, pero nada muy trascendental verdaderamente para lo que es el deporte. Hasta que llegó el año 2016, año donde se implementó y se usó por primera vez el VAR. ¿Qué es el VAR? El VAR es el árbitro asistente de video. Es un sistema de asistencia arbitral cuyo objetivo es evitar errores flagrantes humanos que condicionen el resultado del juego o de las jugadas. El procedimiento de esto es por medio de una sala arbitrada de televisión con árbitros oficiales y certificados por la FIFA que verifican la legalidad ante el reglamento de las jugadas ocurridas. Recuerdo perfectamente lo que pasaba por mi cabeza. Era un partido entre los Kashima Antlers, un equipo japonés, y el Nacional, equipo acá colombiano. Creo que todos sabemos qué equipo es. Disputaban la semifinal por el Mundial de Clubes desde entonces, del 2016. Un penalti a favor del equipo japonés fue el motivo de usanza, por primera vez en toda la historia del fútbol, del VAR. El VAR, para ese entonces, era bastante criticado y sobre todo cuestionado. Se creía que iba a matar la deportividad del fútbol, y más aún la emoción, iba a hacer lento el juego y lo iba a condicionar ante muchísimos aspectos. Resumidamente, los que estaban en contra del VAR argumentaban que era el fin del fútbol. Después de analizar todo esto y después de ver el primer uso que se le dio al VAR en la historia del fútbol, llegué a una conclusión. El VAR es deportivamente lo mejor que le ha pasado al fútbol. Lo digo abiertamente. Y al contrario, no mata el fútbol, lo hace más vivo y más justo. Recuerdo con exactitud el suceso del que les voy a hablar a continuación. Para ese entonces corría la competición del Mundial Rusia 2018, finalizando la primera ronda de fase de grupos para ver quién pasaba a los octavos de final. En el grupo B se encontraban como favoritos dos grandes selecciones y rivales de Europa, España, la Roja y Portugal. En la fecha final de esta fase de grupos, España se jugaba su clasificación. Iba 2-1 en el marcador abajo contra Marruecos. España dependía de sí misma como mínimo con un empate para poder clasificar a la siguiente ronda, ya que si no lo hacían, nuevamente serían el hazmerreír de Europa, por segunda vez consecutiva. Recordemos que en el 2014 España no pasó de fase de grupos, y en el 2018 era muy probable que se repitiera la historia. Hinchas y aficionados hacia la selección española estaban muy nerviosos respecto a este encuentro, ya que si no clasificaban, significaba la eliminación de esta competencia para ellos. Como le comentaba, iban 2 abajo en el marcador. Un gol en el último minuto de Iago Aspas, el cual fue inhabilitado en una primera instancia gracias a un fuera de lugar, tuvo que ser corregido por el VAR. El VAR lo dio como legal y así el marcador final quedó empatado en 2-2 y así España pudo clasificar. Recuerdo estar viendo ese partido con un amigo español. Recuerdo estar con él y sobre todo preguntarme qué estará pasando por su cabeza mientras revisaban la legalidad del gol que se les había anulado en un comienzo. Cuando les concedieron el gol al equipo español, mi amigo enloqueció completamente de la euforia. Y ahí es donde la pregunta nace. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera revisado esa jugada? ¿Qué hubiera pasado si España hubiera quedado eliminado otra vez? Desafortunadamente no tuvieron un recorrido muy largo en la fase de grupos, ni mucho menos en la competencia en general. Pero al menos pasaron de ahí. Que la justicia es el segundo nombre del VAR. A mi parecer, y creo que el de muchos, la historia de muchos clubes, selecciones y demás serían muy distintas y otras cosas si esto hubiera llegado antes. Y es que sí, esta implementación fue la respuesta de la FIFA ante todas esas injusticias y robos que se habían cometido en los partidos del pasado. Así que de cierta manera, el VAR es la salvación de todos, hinchas, organización y negocio. Porque de cierta manera, el fútbol no deja de ser un negocio, las competiciones no dejan de ser un negocio. Lo que sí es cierto es que muchas historias cambiarían, como le estaba comentando anteriormente. Por ejemplo, ¿qué sería Argentina y Diego Armando Maradona sin la famosa mano de Dios en ese partido contra Inglaterra? ¿Qué hubiera pasado si esa imagen se hubiera realizado? Posiblemente Diego no sería tan grande como lo es Diego y seguramente Argentina no sería tan grande como lo es Argentina en el mundo del fútbol. Así que todo ese bombo, celebración, orgullo y honor sería dirigida para otras selecciones, selecciones que se los merecen de verdad, clubes que se los merecen de verdad. Así que durante todos estos partidos polémicos,
llegarían a su fin. Esto que acabo de mencionar demuestra que definitivamente el VAR es deportivamente lo mejor que le ha podido pasar al fútbol. Todo hubiera sido mucho más justo, es más justo y no mata la emoción del juego, al contrario, nada más. Recuerdo estar viendo el Clásico Mundial del Fútbol con mi hermano Lucas. Se jugaba un Barcelona contra Real Madrid por un partido de liga. Y aunque sí es un clásico y la emoción de por sí ya estaba por el cielo, para mí y para Lucas los clásicos tienen un factor agregado. Él es hincha del Fútbol Club Barcelona y yo soy hincha del Real Madrid. Desafortunadamente para mí, el Real Madrid perdió ese encuentro por liga. Pero ¿saben por qué fue? Gracias al VAR. Era un partido en el que íbamos empatados 0-0. El Barcelona, un penalti que no le habían dado en un inicio, fue revisada la jugada ante el VAR y les concedieron el penal con el que fueron ganadores. Lucas era gran crítico acerca de la implementación del VAR, debido a que argumentaba que mataba el deporte, le quitaba frenetismo al juego y sobre todo paraba la emoción que corría. Cuando vi la situación que se estaba presentando en el partido, me quedé callado y solo volteé a ver su reacción, debido a que gracias al VAR, el Barcelona le pudo ganar ese clásico al Real Madrid. Así que en ese momento en el que estaba ocurriendo esta situación, Lucas antes del partido estaba argumentando que era asqueroso el hecho de que el VAR se pudiera meter en cualquier jugada. Y cuando se dio el penalti a favor de ellos, lo único que hizo fue que decir que gracias al VAR había justicia. Y si no, hubieran robado al Barcelona una vez más. Así que es muy sorprendente para mí ver la hipocresía que manejaba, como lo criticaba antes y a su conveniencia si servía y de la nada era lo más justo. Si me preguntas a mí, creo que es como todo. Cuando te conviene, entonces es lo mejor. Y cuando no, es lo peor, antideportivo y aburrido. Incluso injusto, porque cómo van a parar el mismo juego. Mi pregunta es verdaderamente para ustedes como espectadores, ¿conveniencia o justicia? La moral como hincha y fanático varía dependiendo de lo que te sirve o no. Eso ya queda en tu criterio. También soy creyente que dejar la hipocresía que se maneja ante este tema es de fundamental para aceptar la nueva realidad del fútbol, donde todo se revisa 2 o incluso más de 3 o 4 veces. Sea como sea, argumento que el VAR era lo que necesitaba el deporte, lo que necesitamos para tener un fútbol seguro, libre de errores humanos que terminen en injusticias. Si me preguntas de otra manera, opino exactamente lo mismo que Lionel Messi. Me gusta el VAR, pero bien usado, como todas las cosas en la vida. Así que no queda mucho más que decir. Mi invitación es dejar la hipocresía ante este tema. Sobre todo reflexionar lo distintas que serían muchas historias si este recurso hubiera sido usado antes. Y sobre todo demostrarles, mediante ejemplos, como el de mi amigo español y como el de Lucas, que todo es una hipocresía en la que se cree que el VAR no es bueno para el deporte y que lo mata. Pero fíjense ustedes cómo esto les daba mucha emoción. Yo soy Santiago Cuestas y esto fue todo.